mucha alegría te saludamos y te agradecemos por permitirnos ingresar siempre hasta tu hogar, hasta el lugar donde estás con la palabra de Dios que trae verdades profundas para nuestra vida. Que Dios te bendiga de gran manera. Una vez más, eres bienvenido y bienvenida, Aileen. Gracias, Pastor Joel. Amigos, qué bueno saludarlos una vez más en este espacio que nos reúne para juntos seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. ¿Sabes que es importante que el libro de Apocalipsis revela lo que sucederá en el tiempo del fin? Y allí vamos a ver cómo el pueblo de Dios finalmente será oprimido, perseguido antes del regreso de Jesús. Apocalipsis 3 específicamente habla de dos poderes aliados que se unirán, estos dos poderes, para poder obligar, para que todo el mundo pueda adorar. Ellos impondrán una ley, mas la adoración será en un día que la Biblia no menciona. Y el punto en controversia siempre va a ser el cuarto mandamiento, porque de toda la ley de Dios, el punto donde todos discuten y discordan es justamente arrancar, quitar de la ley de Dios el cuarto mandamiento, que es el sábado. Finalmente, en el tiempo del fin, ese será el punto central de la controversia. Mas la Biblia, a través de la profecía, ya indicaba que estos poderes vienen actuando desde hace mucho tiempo, específicamente un poder. Ahora, ese poder tiene características, porque es un poder político y religioso, que en el pasado ya gobernó, ya entró en un periodo de tinieblas y de fuerza y obligación. Recordemos la Santa Inquisición, y durante 1260 años hizo lo que quiso. En ese tiempo, la Biblia también menciona que ese poder político y religioso intentaría cambiar los tiempos y la ley. La Biblia lo presenta con figuras. En Daniel, como un cuerno pequeño, y en Apocalipsis, como una bestia que sube del mar. Mas recordemos, la palabra cuerno pequeño y bestia no son términos despectivos. En profecía representa poder y autoridad. Hoy veremos eso a la luz de las Escrituras, cómo ocurrió ese cambio y de qué poder se trata. Antes de abrir la Biblia, abrimos nuestro corazón para hablar con Dios. Ahora, querido Dios, queremos pedirte que tu Santo Espíritu pueda guiarnos en este estudio y que hoy podamos comprender a la luz de tu palabra la manera como tú quieres que podamos comprender que en este grande conflicto necesitamos colocarnos de tu parte. Danos tu bendición y tu luz brille en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, hoy ya el tema número 11, sí, de esta serie de 13 episodios en esta temporada aquí en Biblia Fácil, bajo el título El Sábado en Apocalipsis y en el libro de Daniel en la Biblia. Y sí, vamos a hacer una serie de comparaciones, vamos a ver un poco de profecías, de historia también, así que toma tu Biblia, yo ya estoy con Biblia en mano también, toma tu Biblia a esta hora que estamos listos para, como siempre, realizar alguna serie de preguntas y el Pastor Joel nos va a ayudar a encontrar esas respuestas a la luz de la palabra de Dios. Bien, comenzamos con la primera pregunta y Pastor Joel, queremos ver algunas semejanzas que encontramos en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 13 y también en el libro de Daniel, el capítulo 7, sobre este poder que usted mencionaba en la introducción, un poder político, social que está en contra de la ley de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, vamos a encontrar que Apocalipsis está lleno de revelaciones, profecías y cosas que en el Antiguo Testamento ya eran mencionados. Y cuando queremos leer Apocalipsis, tenemos que entenderlo a la luz de Daniel. Daniel y Apocalipsis son dos libros aliados. En el siglo VI a.C., Dios reveló a Daniel lo que sucedía en el tiempo del fin, y en el primer siglo de la era cristiana, Dios reveló a Juan lo que sucedería en el tiempo del fin. Entonces, estos dos libros se complementan, y es más, muchas cosas de Apocalipsis están descritas en Daniel. Tenemos que ir a Daniel para entender Apocalipsis. Y para poder entender bien Daniel, también tenemos que recurrir a Apocalipsis. Para entender Apocalipsis tenemos que ir a Daniel.
Y hay un paralelismo. Cuando hablamos de paralelismo, estamos hablando de cosas semejantes o iguales, donde ambos van a tratar el mismo tema. Por ejemplo, Apocalipsis 13 y Daniel capítulo 7 encontramos un paralelismo extraordinario. Paralelismo verbal, paralelismo temático y paralelismo estructural. Para no confundirte con términos, déjame ser más simple en la manera de poder comparar estos dos capítulos. En primer lugar, por falta de tiempo, yo no voy a poder leer los capítulos. Y si quieres comprender a más profundidad esto, te invito a ver las temporadas de Biblia Fácil de Daniel y Apocalipsis, donde dedicamos tiempo específico para explicar cada capítulo. Sin embargo, déjame hacerte un breve resumen. Hablando del paralelismo verbal, encontramos en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis que se repiten, por ejemplo, la palabra mar, león, oso, leopardo, cabezas, cuernos. Exactamente las mismas palabras de Apocalipsis 13 se repite en Daniel 7. O mejor, lo que escribió Daniel se repite en Apocalipsis 13. Entonces, cuando las palabras son iguales, comunes, significa o quiere decir que el significado también es lo mismo. Hay un paralelismo exacto. Paralelismo temático. En este caso, los animales representan potencias mundiales que salen del mar, y mar significa muchedumbre de gente. Entonces, la idea central es que aquí está hablando de poderes y de un poder específico que tiene características singulares. Cuando hablamos de paralelismo estructural, hablamos de que hay un conjunto de palabras que hablan sobre el mismo tema en particular. Y aquí vamos a encontrar en Daniel 7 y en Apocalipsis 13 por lo menos 3 cosas que son lo mismo. Cada uno menciona una bestia que surge del mar. Cada una de las bestias posee 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí en Apocalipsis es mencionado que es como león, oso y leopardo, los mismos animales que aparecen en Daniel capítulo 7. Mas uno puede decir, estoy embriagado con esta información. ¿Cómo puedo entender? Es muy simple. En Daniel 7 se revela la sucesión de reinos que gobernarían el planeta. Recordemos que en Daniel capítulo 2 Nabucodonosor tiene un sueño, una estatua. En Daniel 7 simplemente se amplía la información. ¿Cómo está representada esta sucesión de reinos? En Daniel 2 está cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas vientre de bronce y las piernas de barro y barro mezclado con hierro. Las piernas de hierro y los pies de barro mezclado con hierro. En el capítulo 7 encontramos esta sucesión representada en animales. Un oso, un león, de ahí viene un oso, de ahí viene un leopardo y de ahí viene una bestia monstruosa. Muy bien, ¿qué está hablando? Después de Babilonia vendría otro imperio, ya no con el brillo de Babilonia. ¿Quién es? Medo-Persia. Después de Medo-Persia, ¿quién surge? Grecia. Y después de Grecia, ¿quién conquista Grecia? Pues Roma. Entonces, aquí, tanto en Daniel 7 y en Apocalipsis 13, apuntan justamente a ese imperio cruel, que es el Imperio Romano, que va a surgir en el año 168 antes de Cristo y va hasta el año 476 después de Cristo. Cristo vino, nació y murió bajo el Imperio Romano. Y ese Imperio Romano en Daniel 7 es considerado una bestia feroz. Y en Apocalipsis capítulo 13 es considerado una bestia que sale del mar, que tiene las características también de Daniel 7. Entonces, hay un paralelismo entre Daniel y Apocalipsis hablando justamente del mismo poder. ¿Y por qué la importancia de este poder? Porque este poder sería un poder opresor y este poder intentaría cambiar los tiempos y la ley, como veremos después. Pastor, de una forma muy sencilla usted nos explicó lo que, los animales en profecía en la Biblia representan imperios, ¿no es así? Ahora, cuando vamos al libro de Daniel en la Biblia, al capítulo 7, vemos una visión que tuvo Daniel de parte de Dios. Y aquí nos menciona Daniel que él vio una bestia. Nos dice que vio una bestia que era terrible y espantosa. Queremos saber un poco más al respecto. ¿A qué imperio representaba esta bestia? Cuando nosotros vamos al libro de Daniel,
capítulo 7 y específicamente el versículo 7 encontramos esta descripción. Daniel 7:7 dice así: según miraba en la visión de la noche, vi la cuarta bestia espantosa, terrible, fuerte, tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba, pisoteaba, era diferente de las veces anteriores y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3, y este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grande arrogancia. Lo que está hablando aquí Daniel son símbolos para representar un poder totalmente diferente. ¿Por qué esta bestia era diferente a las otras? Que no puede ni siquiera describir. Porque justamente este imperio va a tener una preeminencia diferente. ¿En qué sentido? De que no solamente sería político, sino también sería religioso. Como poder político, ¿qué cosa es lo que hacía? Desmenuzaba, pisoteaba. El Imperio Romano fue uno de los imperios más crueles. Sin embargo, dice que también esta bestia tenía cuernos. ¿Y cuántos? 10. ¿Cómo fue conquistada Roma? Roma fue conquistada por 10 tribus, 10 poderes que minaron su imperio. ¿Y cómo? En el año 476, Rómulo Augusto, que fue el último emperador romano, depuso su corona ante Odoacro, uno de las 10 tribus bárbaras que dividieron el Imperio Romano. Ahora, qué interesante, que cuando el Imperio Romano fue conquistado, Roma no dejó de existir. Dejó de existir Roma imperial, pero de Roma imperial nace un cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño tiene ojos de hombre y una boca que habla grandes blasfemias o con gran arrogancia. Cuando César dejó el trono, ¿quién ocupó el trono de César? Cuando fue conquistado el Imperio Romano, quien ocupó el trono con el mismo título fue el obispo de Roma, que luego se llamó Papa. O sea, Roma está dividida en 2 periodos, Roma imperial y Roma papal. Por eso es que este poder es diferente a los otros. Y este va a ejercer dominio y poder. Entonces, en el año 476 deja de existir Roma como imperio político. Pero a partir del año 476 en adelante, comienza Roma como un poder religioso. Pero no solamente abarca el poder religioso, sino también va a ser un poder político y religioso. Y es por eso que a partir del año 538 en adelante va a ser lo que quiera. Como Roma imperial, quebraba, desmenuzaba, rompía, trituraba. Como Roma religiosa, también va a perseguir, también va a imponer. Por eso es que este es un animal, el cuarto animal de Daniel 7, es un animal totalmente diferente. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? ¿Cómo se le llamaba al emperador? ¿Qué título tenía el emperador? Sumo pontífice. ¿Qué título va a tener el Papa después de que Roma imperial cae? Sumo pontífice. Cuando el emperador sale de escena, ¿quién entra en escena en Roma? El obispo de Roma, quien luego va a ser llamado el Papa. Recordemos que Justiniano, en el año 533, declara al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias, pero él no solamente ganó lugar religioso, sino también político, hasta llegar a tener el control de todo. Pero para que tenga el control de todo, ¿qué cosa es lo que dice? Que cuando surge este cuerno pequeño, 3 caen, porque hubieron 3 tribus que conquistaron Roma que no estaban de acuerdo con la sucesión de este poder. Y allí comienzan las guerras papales, que tuvieron que ser destruidos. ¿Quiénes? Los visigodos, los vándalos y ostrogodos, que estaban en contra del obispo. Entre las guerras, ellos son destruidos y solamente 7 quedan. Y esos 7 que quedan, ¿qué cosa forman hoy? Lo que llamamos como Europa, porque todo el territorio europeo antes pertenecía al Imperio Romano. Pero ¿a qué cosa apuntamos? De que justamente este cuarto animal de Daniel capítulo 7 apunta a un poder político y religioso, que cuando dejaría de existir Roma imperial, se levantaría otro poder del mismo animal o del mismo poder, que es el Imperio Romano, se levantaría
un poder religioso y político. ¿Para qué? Igual, para poder hacer lo que quiere. Así como hacían los césares, este va a hacer lo que quiere en su periodo del año 538 hasta el año 1798, que es conocida como la Edad Media, edad de oscurantismo, edad donde aquel que no se sometía a ese poder político y religioso moría. El tiempo de la Santa Inquisición, donde la historia está manchada con sangre de tanta gente inocente que no se sometía a este poder. Proféticamente, entonces, todo esto apunta a Roma en sus dos fases, imperial y religiosa. Pastor, ahora, ¿cómo esta profecía registrada en el libro de Daniel, el capítulo 7, está relacionada con el cambio del día de adoración a Dios de sábado a domingo, yendo en contra de las enseñanzas de la Biblia? Justamente porque en el mismo capítulo 7 de Daniel nosotros encontramos esa profecía. Mira lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 25, hablando sobre el mismo poder. ¿De dónde surge? De Roma. Por eso es inequívoco, es seguro de que la profecía nos mostraba con claridad cómo vendrían todos los cambios, incluso el ataque a la ley de Dios. En Daniel capítulo 7 ya vimos el versículo 8 de que había un cuerno pequeño, que fueron arrancados 3, pero este tenía ojos como de hombre, una boca que hablaba grandes blasfemias. Esto hemos explicado mucho mejor cuando hablamos en Biblia Fácil Daniel o en Biblia Fácil Apocalipsis, porque blasfemia significa que se coloca en lugar de Dios, es orgulloso, es altanero, es arrogante, pero es disfrazado de humildad. Bueno, ahora vamos al libro de Daniel capítulo 7, versículo 25. Mira lo que dice. Incluso aquí la explicación que le da el ángel es clarísima. A partir del versículo 23, me dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Viste que bestia significa reino? ¿Y qué cosa dice el versículo 23? Y será diferente los otros reinos. Y toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Hablando del Imperio Romano. Los 10 cuernos significan que de este reino se levantarán 10 reyes. ¿Qué cosa significa? Las 10 tribus bárbaras que invadieron el Imperio Romano. Y tras ellos se levantará otro, que será diferente de los primeros y derribará a los 3. Ya te comenté que los visigodos, ostrogodos y vándalos estaban en contra del obispo de Roma. Entonces, ¿qué cosa hizo el obispo de Roma o el papa? Destruyó esas 3 tribus. Eso está refiriendo aquí el versículo 24. Y el versículo 25, hablando sobre lo que haría este cuerno pequeño, dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y intentará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por tiempo, tiempos y medio tiempo. Sabes que aquí en un solo versículo está clarísimo para poder identificar un poder que tome el nombre de Dios, pero va en contra de la ley de Dios. Fíjate una cosa. Cuando se derrota a los ostrogodos, que es la última tribu bárbara que está en contra del Papa, allí el obispo de Roma y el Papa ganó el control, no solamente eclesiástico, sino también político, y comenzó a gobernar el mundo. Y este dominio dice que dura tiempo, tiempos y medio tiempo. Es interesante que la palabra tiempo, tiempos y medio tiempo es profético, que en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 13 se va a representar por 42 meses o 1260 días. Y tú puedes decir, pastor, ¿qué tiene que ver tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo con 42 meses y 1260 días? Pues bueno, vamos a ver qué cosa dice la profecía. Un tiempo equivale a un año, tiempos 2 años, mitad de un tiempo, medio año. Si sumamos, ¿cuánto daría? 3 años y medio. Ahora, 3 años y medio, ¿cuántos meses son? 42 meses. Claro, un año trae 12 meses. 2 años serían 24 meses y medio año, 6 meses. Suma la cuenta, todo da 42 meses. 42 meses, ¿cuántos días son? El calendario judío apenas traía 30 días por mes. 42 por 30, ¿cuánto es? 1260 días. Entonces, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo equivale a 3 años y medio. 3 años y medio equivale a 42 meses y 42 meses equivale a 1260 días. Ahora, solo que en profecía, un día equivale a un año.
Entonces, 1260 días serían 1260 años. Si vamos a la historia, exactamente es el periodo de persecución, el periodo de hegemonía y de autoridad del sistema papal. ¿Cuándo comenzó? El año 538 y va hasta el año 1798. ¿Qué sucede en el año 1798? Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte, toma prisionero al Papa Pío VI mientras estaba celebrando allí su coronación en la Capilla Sixtina. Acaba su poder después de 1260 años, o de 3 años y medio, o de 42 meses proféticos, que son 1260 días, que equivale a 1260 años. ¿Qué cosa hace ese poder durante ese tiempo y la mitad de tiempo? Persigue, oprime. Y allí vemos tanta gente muriendo por causa de su fe. Pero un detalle más, no solamente son entregados en su mano por ese periodo de tiempo, sino que también dice que intenta cambiar los tiempos y la ley. Si tú te das cuenta, la ley de Dios está en el libro de Éxodo capítulo 20. Si hoy tú vas a una persona que probablemente no lee la Biblia y le pides, repíteme la ley de Dios, él lo va a repetir como le enseñaron en la escuela, en el colegio, en la universidad, y los mandamientos totalmente cambiados. ¿Por qué? Porque los mandamientos fueron alterados y fueron 2 mandamientos arrancados, quitados de la ley de Dios. El segundo mandamiento, que dice no te harás imágenes, fue quitado y fue sustituido por adoración en las fiestas. Y el cuarto mandamiento, que habla sobre el sábado como día de adoración, fue quitado. ¿Por qué fue quitado? Porque la Biblia menciona que en el tiempo surgiría un poder político y religioso que intentaría alterar los tiempos y la ley. Y esa profecía exactamente se cumplió. Finalmente cada uno decide a quién obedecer y detrás de quién ir, o la revelación divina o lo que hizo este sistema. Pastor, seguimos profundizando sobre esta profecía en el libro de Daniel, el capítulo 7, donde nos menciona, como usted nos comentaba hace instantes nada más, sobre este cuerno pequeño, sobre este poder, este imperio, donde nos dice que iba a reinar durante 1260 días. Ahora, ¿cuál es la base bíblica o qué otras evidencias encontramos en la Biblia para considerar esos 1260 días como años? Sabes que en la Biblia hay 2 principios para poder interpretar profecía. Una está en el libro de Números capítulo 14, versículo 34, y la otra está en Ezequiel 4, 5 y 6. ¿Qué cosa dice? En Números capítulo 14 habla que cuando los espías fueron a espiar o fueron para poder reconocer la tierra de Canaán que iban a conquistar, fueron 12, y dice que ellos caminaron 40 días. Solo que cuando trajeron la noticia, el pueblo escuchó las malas noticias y se rebeló contra Dios. ¿Y qué cosa es lo que dice en Números 14, 34? Que según el número de días que caminaron, será el número de años que peregrinarán en el desierto. O sea, un día equivaldría ¿qué? A un año. En Ezequiel capítulo 4, versículos 5 y versículo 6, allí incluso el versículo 7 dice, 40 días cargarás con la culpa del pueblo de Judá, o sea, un día por cada año. Ya vemos que aquí en la Biblia hay evidencias de que proféticamente un día equivale a un año. Por eso es que cuando hablamos de 1260 días, que es el resultado de tiempos y la mitad del tiempo, resultado de 42 meses, que finalmente da 1260 días, equivale a 1260 años. Y cuando vamos a la historia, exactamente es el periodo en el cual este cuerno pequeño o este poder dominó el mundo. Por eso es que el cuerno pequeño es identificado con el sistema papal. Entonces no hay equivocación para poder, por las características que presenta Daniel junto a Apocalipsis, de que el cuerno pequeño es este sistema que prisionó al pueblo de Dios y que finalmente cambió los tiempos y la ley. Pastor, seguimos avanzando sobre este tema tan pero tan importante y aclarando nuestras dudas, ¿no es así? Yo estoy aquí también muy atenta y vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué predijeron Jesús y el apóstol Pablo, inspirado por Dios por supuesto,
¿Qué ocurriría en la iglesia cristiana antes de la venida de Jesús? Jesús ya dijo en el libro de Mateo 24:15 que vendría la abominación desoladora, no solamente refiriéndose a la destrucción de Jerusalén por el Imperio Romano, sino también a la destrucción de las verdades que llevaría el pueblo a la apostasía a través de un poder religioso. Mas el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4, Pablo otra vez hace un énfasis especial. Dice: nadie se engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apartarse de la verdad, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La palabra hombre de pecado significa aquel que está en contra de la ley. Esa es la palabra original en sí, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No necesitamos aquí explicar mucho esto, porque históricamente incluso vemos al Papa León XIII que dijo: nosotros somos Dios en la tierra. Ellos se creían con tanto poder y autoridad que se autodominaron Dios. ¿Y por qué dice que está en contra de la ley de Dios? Y es interesante que es este sistema que desvió al pueblo y llevó a la apostasía, los apartó de la verdad. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, el intento de poder cambiar la ley de Dios es apenas un intento, porque la ley de Dios es inalterable. Y cuando dice cambiar a los tiempos y la ley, el único mandamiento que habla de tiempo es el cuarto, sábado. Los otros mandamientos no hablan de tiempo. Y cuando habla de tiempos, obviamente está hablando del sábado en plural. ¿Cómo intentó cambiar? Pues la Biblia y la historia registra que quien cambió el día de reposo de sábado para domingo no fue la iglesia apostólica, no fue Jesús, no fueron los apóstoles, sino fue la iglesia o el sistema papal en su periodo de hegemonía. Pastor, usted nos dejó claro y a la luz de la Biblia de que la ley de Dios es inalterable. Pero antes de finalizar el tema del día de hoy, una última pregunta. ¿Cuál es esa autoridad, ese poder que alega, que afirma que la ley de Dios cambió? Existe una tesis doctoral que fue defendida en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Esa tesis está disponible. Es una tesis donde habla de la historia del cambio del sábado para domingo. Samuel Bacchiocchi es quien hace esa tesis doctoral. Y allí él explica, y si la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma autoriza, sella, está el imprimatur del Vaticano, significa que es así. Es una investigación realmente impresionante. ¿Qué cosa dice allí? En el primer siglo, ningún cristiano adoraba el domingo, ni como día de celebración, ni reunión, ni día de resurrección. Era el día sábado. A partir del siglo II, algunos cristianos en Roma y Alejandría comenzaron a adorar el domingo junto al sábado, los 2 días a la vez. Pero a partir del siglo IV aparecen algunas otras cosas. Por ejemplo, algunos cristianos, porque muchos los discriminaban a los judíos por la propaganda que ellos tenían de sublevarse siempre, quisieron separarse totalmente de ellos y dijeron: como ellos guardan el sábado, nosotros solo vamos a guardar el domingo. Hasta que aparece Constantino. 7 de marzo del año 321 da la primera ley dominical, que todos pueden adorar en el venerable día de sol. Lo da primero un emperador romano. Pero luego vamos a encontrar que otra ley dominical se dio en el Concilio de Trento en el año 364, donde obligaba ahora a las personas a trabajar en sábado y descansar el domingo. Entonces, ¿cómo llega el domingo como día de adoración? Por circunstancias sociales, por querer diferenciarse de los judíos a partir de los siglos IV, por una imposición imperial por Constantino y por una imposición religiosa en el Concilio de Trento. Y es interesante, incluso en el Catecismo Católico, edición de 1977, dice así: ¿cuál es el día de reposo? Y la respuesta es el sábado. ¿Y por qué guardamos el domingo? La respuesta es porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. Porque en la Biblia no está ninguna referencia bíblica que el sábado haya sido sustituido. Y aquel que guarda el domingo, entonces está reconociendo la autoridad de Roma por encima de la palabra de Dios.
Ahora tú puedes comprender que Satanás siempre intentó anular la ley de Dios. Por eso incluso sustituyó el día de adoración, porque Él quiere ser adorado. La disputa finalmente es que Él quiere la adoración. Finalmente tú decides a quién adorar. ¿Al Dios que la Biblia te revela o a un poder que se levante en contra de Dios? Profundiza mejor este tema y colócate de parte de Dios y de su palabra. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a obedecerte a ti, a seguir tu palabra antes que cualquier tradición humana. Danos humildad para reconocer y someternos bajo tu divina voluntad. Queremos hacer tu voluntad, no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, con el deseo de seguir aprendiendo más de la palabra de Dios, es que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Pastor Joel. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar aprendiendo sobre el plan de Dios para tu vida. Dios te bendiga. Hasta la próxima.